Vamos a, va a buscar la lectura bíblica que está en Hebreo 11:6. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Sí. Okay. La palabra de Dios dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca cree que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Ahorita los puedo invitar de rodillas para hacer una oración. Amado Dios, Padre, estamos aquí, Señor, de rodilla, Padre, porque tú, Señor, quieres que nosotros oremos de rodilla para escuchar tu mensaje, Padre. En esta mañana, Señor, te pido, Señor, bendice a cada uno de tus hijos que están aquí reunidos en tu santo nombre, Padre. Pido, Padre, en esta mañana, Señor, que el hermano, Señor, que va ahorita a predicar, Señor, que tú lo uses, Padre, para que así, Señor, nosotros seamos edificados por ti, Padre, porque tú eres el único que construye, Señor, que nos edifica, que nos da ese amor que necesitamos, Padre. Por eso te pido, Señor, que lo uses, Señor, que lo unges, Padre. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues como siempre, mis hermanos, de verdad es una alegría poder estar aquí cada 15 días, ¿verdad? Y me gustaría comenzar con una historia que yo no sé si alguno la ha escuchado, pero esta historia ocurrió hace 100 años. Dice que un muchachito llamado Brown vivía con su familia adinerada en los suburbios de Londres. Sus padres eran agnósticos, y yo no sé si ustedes saben qué es una persona agnóstica. O sea, un agnóstico es aquel que sabe que hay un Dios, pero que no está seguro a menos que se lo prueben, ¿verdad? O sea, como decimos, ¿verdad? Si no lo veo, no voy a creer. O sea, pero dice que estos padres eran agnósticos, pero consideraban que el niño debía asistir a la iglesia siquiera una vez en la vida. Así que lo vistieron con un trajecito negro, una corbata de lazo, y le pidieron a la institutriz que lo llevara. Un carruaje tirado por caballos condujo a ambos por las calles de piedra rumbo a la iglesia. El predicador habló sobre un hombre clavado en la cruz. Describió los clavos que traspasaban sus manos, la corona de espinas incrustadas en su frente, la sangre que corría por su rostro y la lanza clavada en su costado. Describió también la agonía manifiesta en sus ojos y la tristeza de su voz cuando oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Describió además la desesperación abrumadora del Salvador cuando oró: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Y también su fe cuando entregó a Dios, exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. El sermón horrorizó al niño. ¿Nadie haría nada? ¿No se alzaría la congregación a una para exigir que se bajara al hombre de la cruz? Hacia la mitad del sermón, Brown lloraba, muy desconsolado, pero al mirar a su alrededor se sorprendió muchísimo al ver que el resto de la congregación parecía tranquila y hasta satisfecha. ¿Qué pasa con esta gente?, preguntó a su institutriz. ¿Por qué nadie hace nada para salvar al hombre de la cruz? Silencio, Brown, cálmate, contestó la institutriz, tocándole el hombro. Es solo un relato, no dejes que te afecte, escucha nada más. Para cuando llegues a casa ya habrás olvidado ese asunto. ¿Es la historia de la cruz un relato para usted? Es apenas
algo de lo cual se canta o se escribe, se predica o se recita, pero en realidad no tiene poder para cambiar la vida. ¿Dónde está el poder de la cruz? ¿Qué sentido tiene todo esto? La cruz revela la profundidad del amor de Dios, pero también la terrible naturaleza del pecado. Es tan terrible que destruyó la vida del inocente Hijo de Dios. Dios es tan bueno que Cristo aceptó todo el horror del pecado para salvar a usted y a mí. Y en verdad, saben que cuando yo estaba leyendo esta historia, digo, oh, wow, de verdad. Fíjense, mis hermanos, que cuando han transcurrido tantos miles de años, cuando aconteció este hecho de que Jesús vino a este mundo, ¿cuántos años hace que Jesús vino a este mundo? ¿Se recuerdan ustedes que el diluvio vino a los 2000 años? A los 2000 años ocurrió el diluvio. A los 4000 años vino Jesús. Y hoy estamos en los 6000 años, ¿verdad? Ahora, sin embargo, para nosotros en esta generación, que es la última generación, pensar en la cruz para nosotros es algo tan común, ¿no? Pero para este niño fue algo impresionante, ¿no? Porque él nunca había ido a la iglesia. Pero nosotros, por ejemplo, para poder realmente valorar este hecho, este sacrificio de Jesús, necesitamos conocer a ese Dios, y pocas veces lo meditamos. No nos olvidemos que tenemos un libro completo, El deseo de todas las gentes. Es bueno que lo leamos porque describe toda la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte, y también describe la manera en que está intercediendo por cada pecador. Pero les voy a invitar a buscar ahora sí en sus Biblias el texto que leyó mi hermana, Hebreos 11:6. Dice ahí Hebreos 11:6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Como sabemos, ¿verdad? Muchos creen que Dios existe, pero no saben qué clase de Dios es. El anhelo profundo del alma solo puede satisfacerse con un Dios personal, un Dios que ama, que únicamente se complace en que los hombres y las mujeres lo sirvan y le amen porque tienen fe y confianza en Él. Y saben que cuando yo estaba leyendo esto, me pongo a pensar, ¿verdad? Por ejemplo, en mi vida, ¿no? Como ustedes saben, Bersa y yo tenemos 1 año de casados. Y recuerdo que cuando yo me iba a casar, mis hijos me cuestionaron: Deli, cuando uno se casa por amor. No me vas a decir que tú la amas a ella. Le dije, no, pero no sé, le dije, yo siempre le he pedido a Dios que me dirija, y la verdad es que Dios me la puso en el camino, la encontré en la iglesia, y creo que es la señal que Dios me está dando. Ahora, ha pasado 1 año. En 1 año han acontecido muchas cosas. Ella me ha conocido más y yo la he conocido más. Pero lo que me doy cuenta es que cuando uno convive con la persona, uno realmente se va conociendo. Es como cuando somos novios, ¿no? Todos fuimos jóvenes, tuvimos novia, pero ustedes saben que cuando uno es novio, uno se engaña, uno siempre trata de quedar bien con la persona, con la muchacha, pero ya cuando se casan, yo no sabía que eras así, ni yo tampoco, no pensé que tenías ese carácter, ¿verdad? O sea, ya uno se da cuenta que hubo un engaño de parte de los dos, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa nosotros, por ejemplo, con Dios? Yo a veces digo, yo tengo tantos años, Dios me ha permitido estar tantos años en la iglesia. He hablado mucho de Dios, pero lo conozco tan poco.
Y necesitamos esa convivencia, hermanos, con ese Dios personal, ¿no? Ahora, la religión cristiana es una relación personal con Dios nacida del amor. La experiencia más satisfactoria es la del compañerismo y correspondencia. Y yo les puedo decir, hermanos, que después de un año de matrimonio con Betsabé, yo ahora la valoro más a ella como persona. Y ustedes saben que siempre de esa convivencia, indudablemente que hay choques, ¿verdad? Dentro de la vida matrimonial, pero yo la valoro ahora más porque o sea que esa convivencia, esas experiencias, esas vivencias que se tienen, realmente lo hace más cercano al uno al otro. Y como me dijeron mis hijos, Daddy, yo me casé por amor, me dijo mi hija, yo me casé por amor y tú no te estás casando por amor. Ahora, mis hermanos, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos esa relación con Dios? Lo vamos conociendo más y más y más. La mayoría del mundo saben que hay un Dios. Saben. ¿Y por qué saben? ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios dice que cuando todo ser humano nació en este mundo, Dios puso una porción de fe en cada ser humano. Todo ser humano recibió una porción de fe igual, pero esa fe no sirve para salvarnos. Necesitamos alimentarla, ¿verdad? Día con día a través de su palabra. Si nosotros no la alimentamos, no la regamos, se muere, ¿verdad? Entonces, esa relación con Dios es muy importante. Ahora, es muy diferente, ¿verdad? Cuando uno es joven y uno, pues ustedes saben, empieza uno a relacionarse con la muchacha y ella con uno. Entonces es diferente cuando le va uno agarrando ese aprecio, ese amor a la persona. Y yo les puedo decir que en el transcurso de un año, para mí, pues, no digo que todo es color de rosa, ¿verdad? Pero sí les puedo decir que las cosas son buenas, gracias a Dios, porque ella tiene al Señor en su corazón y yo también. Dios nos ha guiado, ¿verdad? Y mis hermanos, en sí les voy a decir, Dios lo que quiere es que nosotros, ese gran Dios maravilloso, le conozcamos y tengamos esa confianza en Él, porque día a día lo vamos conociendo. Ahora, el cristiano cree verdaderamente que Dios es un remunerador de los que diligentemente lo buscan, y todo cristiano ha sido objeto de bendiciones y dones innumerables. Una buena pregunta que deberíamos formularnos es: ¿a quién amamos más? ¿A Dios o a sus dones? Porque la verdad es que les voy a decir, mis hermanos, la mayor parte de la vida nos la pasamos pidiéndole a Dios, ¿no es cierto? Es verdad que agradecemos, sí le agradecemos a Dios, pero la mayor parte de la vida estamos pidiéndole, ¿verdad? El punto aquí es: ¿a quién amamos más? ¿A Dios o a sus dones? A menudo pedimos a Dios cosas materiales y físicas. Lo servimos esperando que nos conceda lo que le pedimos, y cuando no lo recibimos o las perdemos, nuestra fe en Dios se diluye. ¿No es verdad? A veces le pedimos algo y decimos: yo no sé por qué, Señor, no respondes mi pedido, mi petición. Pero hay una historia de dos niñitas, dos hermanitas. Dice que se gozaban grandemente con la compañía de su papá. Y el papá acababa de regresar de un viaje largo. Cuando el papá regresó, les trajo un gato pequeñito, un gatito. Y dice que esas criaturas se gozaban con este animalito que les trajo el papá. Pero dice que un día una de ellas, para provocarle celos a la otra, le dijo: mira, tengo el gatito y no te lo voy a prestar. ¿No me lo vas a prestar? No. Dijo, pues no me importa que no me lo prestes. Dijo, al cabo yo tengo a mi papá. ¿Verdad? O sea, mis hermanos, lo más importante en la vida
es el dueño de todas las cosas de la vida. Y muchas veces, ¿verdad?, nosotros le damos más valor a las cosas materiales que al creador de todas las cosas. Es importante, mis hermanos, que nosotros realmente nos relacionemos más con ese gran Dios que no se cansa de bendecirnos, no se cansa de cuidarnos. Estamos viendo la escuela sabática, ¿verdad? Y es extraordinario las cosas que nos revela la palabra de Dios en todo lo que estamos analizando en este trimestre. Pero, mis hermanos, nosotros seguimos desconociendo mucho ese Dios que desea que nosotros, en estos tiempos que vivimos, que es la última generación, necesitamos fervientemente aferrarnos de Él, confiar en Él, porque no nos olvidemos que el enemigo tiene para estos tiempos las armas más sofisticadas para que usted y yo dudemos del amor de Dios. Y les voy a invitar a buscar 1 de Juan 5:4. 1 de Juan 5:4. Sí, mi hermana, por favor. 1 de Juan 5:4, la palabra de Dios dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Gracias, mi hermana. Ahora, yo creo la realidad que no hay argumento para nosotros decir que no podemos vencer ningún pecado que hay en nosotros. O sea, Juan 5:4 es claro y dice que el Señor ha vencido al mundo. Y cuando el Señor habla del mundo, habla de todas las atracciones que muchas veces a nosotros nos deslumbran y nos apartan del Creador. Pero cuando nosotros mantenemos en nuestra vista, en nuestra mente, siempre al Creador, ¿saben qué? El Espíritu de Dios siempre nos va a estar amonestando para que no perdamos de vista que el Salvador está siempre velando por nosotros, para que nosotros no nos desviemos del camino de la salvación. Ahora, ¿qué clase de fe vence al mundo? Es la fe que hace de Cristo su Salvador personal, esa fe que, reconociendo nuestra impotencia, nuestra total incapacidad para salvarnos a nosotros mismos, nos ofrece aferrarnos de Él. Y me pongo a pensar, ¿verdad?, en el caso de este niñito, ¿no? Que por primera vez fue a la iglesia. Para él fue tan impresionante escuchar esta historia. Y yo creo que este niño, pues, le quedó tan grabado esta historia que tuvo que preguntar más a los papás: cuéntenme un poco más, ¿qué fue lo que pasó con este hombre? ¿Lo salvaron o no lo salvaron, verdad? Sin embargo, usted y yo conocemos el final de la historia. Y nosotros necesitamos, mis hermanos, mantener esa confianza y esa seguridad en ese gran Dios, porque este momento de la historia en que el mundo vive es un tiempo muy crítico. Yo estaba escuchando, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Europa, ¿no? Fíjense que esta guerra que está ocurriendo en Ucrania con Rusia, trae consecuencias mundiales que nosotros mismos lo estamos sintiendo en los bolsillos por el gas tan caro, y que también los alimentos. Pero fíjense lo más paradójico, que los franceses, los alemanes, se fueron a la playa en el verano a disfrutar del sol y del agua, y sabiendo en qué condición y en qué situación está el país. Y están durmiendo, están tranquilos. Ahora, por otro lado, nosotros sabemos que este gran país gasta millones de millones
de dólares en engañar al mundo a través de noticias falsas para que nosotros creamos otra cosa. Y ustedes saben que detrás de todo esto, ¿quién está? Satanás. Todas las noticias que usted escucha son falsas. Y estaba escuchando yo, por ejemplo, que el mayor negocio que hay en el mundo es las drogas. Ustedes saben que las drogas son un gran negocio mundial. Y este país apoya a todos los grupos que trafican las drogas, porque hay ganancias. Ahora, ¿a qué destina este país todo ese dinero que obtiene de las drogas? Lo usa para financiar noticias falsas. O sea, ¿y quién está detrás de todo esto? Satanás, ¿verdad? Y mis hermanos, es por eso que nosotros necesitamos escudriñar la palabra de Dios y no estar dormidos ante el tiempo que estamos viviendo. Nosotros estamos viviendo en un tiempo muy difícil, pero la gente vive muy tranquila, pensando en que todo está bien. En Europa se están levantando el pueblo contra los líderes. Y eso no nos dicen, ¿verdad que no? En Holanda, en Alemania, en diferentes países de Europa, mucha población se está levantando contra los políticos que están llevando a la ruina al país. Porque esa guerra que está ocurriendo ahí no es de ellos, es de este país. Pero ellos lo están usando como punta de lanza y ellos son los más afectados. Pero el pueblo, la gran mayoría del pueblo no lo sabe. Pero sin embargo, mis hermanos, usted y yo estamos también ante una gran catástrofe que se avecina. Mucha hambre va a haber en este mundo, mucha hambre. Y ese es el plan de Satanás, mis hermanos. Por eso dice aquí la palabra de Dios que es importante que nosotros, mis hermanos, mantengamos nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Dios, ¿verdad? Vamos a buscar Mateo 28:20. Mateo 28:20. Dice ahí, es el último texto del libro de Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, esta es una promesa que Dios cumple. Dios nunca, jamás ha dejado a ninguno de nosotros. Dios siempre ha velado por usted y por mí. Aunque a veces nosotros nos sientamos desamparados, nos sientamos que Dios se olvidó de nosotros, pero Dios nunca se ha olvidado de nadie. Dios conoce nuestras necesidades, conoce nuestros problemas, y Dios siempre está al alba, velando y cuidando de cada uno. Y es como decimos, ¿verdad? Aún Satanás no puede tener la libertad de llevarnos a un extremo donde usted y yo no podamos soportar. Dios está siempre velando. Y vemos, por ejemplo, la vida de Job. Job fue probado al máximo, pero Dios sabía que Job podía resistir la prueba, porque era un hombre de fe. Y nosotros sabemos la respuesta de Job. Job dijo, de oídas lo conocía, pero hoy mis ojos lo han visto. ¿Y cómo lo conoció? A través de la aflicción, a través de ese momento tan crítico que lo perdió todo lo perdió. Aún la esposa le dijo, maldice a Dios y muérete, ¿verdad? Sin embargo, nosotros sabemos, ¿verdad?, que Dios sabía lo que estaba pasando con Job. Dios sabe lo que está pasando con usted y conmigo. Pero mis hermanos, es importante que nosotros en estos tiempos que vivimos no perdamos de vista a nuestro Creador, que Él está siempre a su lado y manda a sus ángeles para que todos esos ángeles del enemigo no ensombrezcan
no nos aparten de vista al Creador que está siempre velando por usted y por mí. Vamos a buscar Isaías 30:21. Isaías 30:21. Perdón, ¿saben qué? No es Isaías 30:21, porque Isaías no tiene 30:21, pero ¿sí tiene? O bueno, a ver, ¿alguien le puede? Oh, sí, ¿puede darle lectura a alguien? Sí, por favor, mi hermana. Isaías 30:21, la palabra de Dios dice así: entonces tus oídos oirán a tu espalda palabras que digan: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Gracias, mi hermana. Ahora, perdón, yo tenía el otro libro. Mis hermanos, ustedes saben que en el mundo hay muchas voces que escuchamos al lado derecho, al lado izquierdo, y cuando nosotros ponemos atención a lo que escuchamos, ya sea al lado derecho o al lado izquierdo, a veces, ¿qué dijeron? Y allá vamos y ponemos oído. No se olviden que el oído es una de las 5 avenidas del alma. A veces escuchamos algo y a veces lo que escuchamos nos puede llevar muy lejos y nos aparta de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, el profeta Isaías está diciendo que oiremos voces a nuestra derecha o a la izquierda, pero dice que no nos apartemos. ¿Por qué? Porque el enemigo, mis hermanos, sabe y conoce cuál es la debilidad que cada uno de nosotros tiene. Cada alma debe darse cuenta que Cristo es su Salvador personal y que su vida se encuentra plena y completamente bajo la dirección de Dios, y que el cielo le espera a usted y a mí. El Señor, mis hermanos, anhela de todo corazón que nosotros confiemos plenamente en Él y que nosotros no estemos dudando, porque, mis hermanos, la duda permanecerá hasta el fin del tiempo. ¿Y por qué la duda? ¿Por qué Dios no quita la duda? Porque si el Señor quitara la duda, mis hermanos, pues en realidad no había pruebas, ¿verdad? Pero la duda es una de las armas más poderosas que el enemigo tiene. Cuando nosotros comenzamos a dudar, ¿saben qué? Nos vamos deslizando y terminamos por no creer en el Señor. Por eso, mis hermanos, es importante que nosotros no dejemos esa relación con nuestro Dios. Les voy a invitar a buscar Salmo 147. Salmo 147. Sí. Salmo 147, la palabra de Dios dice así: Jehová, Señor, la fortaleza de mi salvación. Tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de la batalla. Gracias, mi hermana. Ahora, yo creo, mis hermanos, que ningún día es igual a otro. Las batallas que se libran en la vida son diferentes cada día. Pero sin embargo, aquí está la promesa de nuestro Dios. Salmo 47 dice: Jehová el Señor, potente Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de la batalla. O sea, tenemos siempre la protección de Dios. Siempre. Nunca Dios desampara a nadie, ¿verdad? Por clara y convincente que sea la verdad, no santificará el alma, no fortalecerá ni robustecerá en sus conflictos, a menos que sea constante el contacto con la vida. O sea, con la vida. ¿Quién da la vida? Es el Señor. O sea, nosotros, mis hermanos, podemos tener la verdad, pero cuando comenzamos a dudar, la verdad se nos fue, ¿verdad? Es como yo decía en una ocasión: usted y yo podemos conocer la Biblia y podemos aprender de memoria muchos textos, pero cuando nosotros comenzamos a dudar, la verdad ya no la tenemos, se nos fue. ¿Por qué? Porque hay duda en nuestro ser. Aunque nosotros podamos explicar la verdad, una cosa es explicar la verdad y otra cosa es tenerla, ¿verdad? Por eso nuestro Dios
Dios, mis hermanos, quiere que nosotros donde estemos seamos una luz. Y una luz siempre va a brillar, ¿verdad? Dios no nos pide que nos esforcemos por brillar. Dios quiere que simplemente nosotros dejemos que la luz ilumine la vida de los demás. Y cuando Dios mora en usted y en mí, esa luz siempre brillará, ¿verdad? Vamos a buscar en el libro de Isaías 41:10. Isaías 41:10. Sí, mi hermana. Isaías 41:10, la palabra de Dios dice así: Después Ismael llevó cautivo a todo el resto del pueblo que estaba en Mizpa, a las hijas del rey y a todo el pueblo que en Mizpa habían quedado. Mi hermana no leyó otro texto, porque aquí dice: no temas. Ajá. Isaías 41:10. 41:10, Isaías 41:10. Sí, aquí lo tengo, es cierto, discúlpenme. Dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gracias, mi hermana, ese era el texto. Ahora, mis hermanos, nuestro Dios es claro lo que dice. Y saben, una cosa que Dios no puede hacer es mentir. Dios no miente. Cuando Dios promete, cumple. Y no hay nada que le impida a Dios cumplir. Nosotros hacemos promesas, ¿verdad? Pero a veces le decimos: discúlpame, pero sabes, por X circunstancia no pude cumplirte. Pero Dios, mis hermanos, no tiene nada que le impida cumplir lo que promete. Y cuando Dios promete, sabe que lo va a lograr hacer. ¿Por qué? Porque no hay poder sobre el universo que se lo impida. Nosotros sí, nosotros tenemos muchas cosas a veces que nos impiden cumplir lo que prometemos, ¿verdad? Otra cosa, cuando nosotros prometemos a Dios, hay que cumplirle, porque es una deuda, ¿verdad? Y cuando le prometemos a Dios, ¿saben qué, mis hermanos? Dios siempre nos va a ayudar para que cumplamos. Y no hay argumento delante de Dios. Cuando usted y yo prometimos seguirlo, Dios se compromete a fortalecernos para que nosotros no nos apartemos. Porque si fuera por nuestras fuerzas, ¿saben qué? Ya hubiéramos tirado la toalla. Pero, mis hermanos, si usted y yo estamos todavía en la iglesia, es porque Dios lo ha sostenido. No es por nuestras propias fuerzas, es porque Dios ha estado con usted y va a estar siempre si usted no le da la espalda, ¿verdad? Por lo tanto, dice aquí claramente en Isaías 41:10: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre, te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. O sea, Dios está siempre está velando por usted y por mí. Jesús, mis hermanos, es todopoderoso. Jesús, mis hermanos, conoce todas sus luchas, conoce sus debilidades, y en todo momento que usted esté debilitado, Dios siempre va a estar ahí presente para levantarlo, para darle las fuerzas que usted necesita para mantenerse. Mis hermanos, es importante que conozcamos ese Dios. ¿Sabe usted por qué hay tanta incredulidad en este mundo? Hay tanta incredulidad por nosotros los cristianos. Porque ¿sabe por qué? Porque a veces hemos dado un falso testimonio de ese gran Dios. Dicen: no, si yo conozco tantos cristianos y no, ya he visto cómo actúan. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Gracias a Dios por esos pocos que han sido siempre leales y fieles al Creador, porque Dios, mis hermanos, ha sido fiel, y por causa de esos pocos, Dios siempre ha bendecido este mundo y siempre derrama sus bendiciones. Pero hoy Dios lo tiene a usted y lo tiene a mí, y lo tiene a usted y a mí, y Él
ha puesto su confianza en usted y en mí. Y yo creo que con la ayuda de Dios usted y yo no le vamos a fallar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice claramente Isaías 41:10, yo estoy contigo, siempre te sustentaré con la diestra de mi mano. Entonces, mis hermanos, ahí está la gran promesa de nuestro Dios, pero también que usted y yo nos vamos a mantener firmes. Vamos a buscar Efesios 3:19. Efesios 3:19. Sí, mi hermana. Efesios 3:19, la palabra de Dios dice así: y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y mis hermanos, ¿cuál es el arma más poderosa que Dios tiene? Es el amor. El amor de Dios, mis hermanos, es el arma más poderosa que Dios tiene para podernos mantener a su lado. Mucha gente dice, pero ¿por qué tenemos que adorar a Dios? ¿Saben por qué? Porque Dios es digno de adoración. Y mucha gente dice, bueno, ¿y Dios va a ser más grande si yo lo adoro? No, Dios va a seguir siendo Dios, lo adoremos o no lo adoremos. Ahora, Dios se queda siempre con esa gloria que le damos. Fíjense lo interesante de Dios. Nosotros sabemos que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo conforman la palabra Dios. Pero cuando le damos gloria al Padre, el Padre no se queda con la gloria, se la pasa al Hijo. Pero el Hijo no se queda con la gloria, se la da al Espíritu Santo. Y así sucesivamente, ¿verdad? O sea, Dios es glorificado a través de los tres, porque la palabra Dios la forman los tres, ¿verdad? Y a veces nosotros tenemos la confusión. Dice, Dios es uno. Sí, Dios es uno en propósitos, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros le damos gloria a Dios aún en los problemas que experimentamos en la vida, dice claramente la lectura que leímos en la escuela sabática, gozaos. Y les voy a decir una cosa, mis hermanos, de verdad, cuando nosotros estamos en un problema tan complicado en la vida y le decimos a Dios, Señor, no entiendo cómo me voy a gozar en ese problema, pero ayúdame a gozarme. Y saben, es increíble, pero llega un bálsamo que nos da ese reconfortamiento, esa tranquilidad y esa paz, aunque nosotros no lo veamos, pero lo sentimos. Fíjense una cosa, Jesucristo cuando estaba en la cruz, esa muerte que Jesús sufrió, que es la muerte eterna, ¿saben qué fue lo que realmente lo sostuvo al Señor? Ver en el futuro las almas que se iban a salvar por su sacrificio. Eso fue lo que lo sostuvo. Ver en el futuro a usted y a mí salvado, que su sacrificio no era en vano, que Él estaba dispuesto a dar la vida aún por uno, pero el Señor sabía que eran más, y por eso, ¿sabe qué? Él soportó todo ese dolor. Nosotros podemos mirar, por ejemplo, cuánta gente, miles de personas fueron llevados a la hoguera, fueron llevados a la guillotina. ¿Qué los sostuvo? ¿Sabe qué los sostuvo? El amor de Dios. Usted y yo no sabemos por qué vamos a pasar. Estamos al borde de las cosas grandes que le acontecerán al cristiano. O sea, ¿por qué la iglesia no es perseguida? Muchas veces nos preguntamos. Pero yo les voy a decir, mis hermanos, en muchos lugares realmente la iglesia está pasando por momentos bien críticos. En Irán, en Ucrania, en Europa, mucha gente está pasando por momentos críticos. Pero nosotros aquí estamos tranquilitos. Pero dejen que nos llegue,
a ver de a cómo nos toca y quién se va a mantener firme. Acuérdense, como dicen en inglés, no pain, no gain. O sea, queremos cielo, nos va a costar sufrir. Porque mis hermanos, no estamos de vacaciones en este mundo. Estamos realmente a veces sufriendo y a veces nos preguntamos ¿y por qué? Tenemos que ser refinados, nos guste o no nos guste, tenemos que ser refinados. Y mis hermanos, pero necesitamos fe para confiar en ese gran Dios que siempre está al cuidado de usted y de mí, ¿verdad? Por lo tanto, mis hermanos, es importante que nosotros conozcamos más de cerca a nuestro Dios. Y les voy a invitar a buscar Isaías 28, 21 y 22. Isaías 28, 21 y 22. Sí, mi hermano, por favor, Isaías 28. 28, 21 y 22. Ajá. La palabra de Dios dice así: porque Jehová se levantará como en el monte Parezim, como en el valle de Gabón se enojará, porque para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Ahora pues, no os burléis para que no os aprieten mal vuestras ataduras, porque he oído del Señor Dios de los ejércitos que consumación ha sido determinada sobre toda la tierra. Gracias, hermana. Sabemos de la gran obra que Dios hará, ¿verdad? Dios tendrá que ponerle fin al pecado, queramos o no queramos. Pero voy a narrarles algo que aconteció aquí en los Estados Unidos, que realmente dice. Hay un libro escrito por Bitter Harvest titulado Cosecha Amarga. Aborda la historia de un empleado de una compañía de granos en Michigan que por equivocación confundió un veneno mortal con un suplemento vitamínico y lo mezcló con el grano. El grano envenenado contaminó el ganado, las gallinas, los cerdos y de muchas granjas. Los agricultores no tuvieron otro camino que aislar a los animales contaminados para matarlos y quemar sus restos para evitar la propagación de la contaminación. Ellos sabían que si no destruían sus animales, toda la industria ganadera de Michigan se veía perjudicada. Dios no quiere que ninguno perezca. Es su voluntad que todos los hombres sean salvos, vengan al conocimiento de la verdad. Pero hay algunos a quienes aún Dios no puede salvar. Ellos han elegido el pecado en lugar de la justicia, la rebelión en lugar de la obediencia, centrarse en sí mismos en lugar de servir por amor. Si Dios los llevara al cielo, ellos se infectarían otra vez con el virus del pecado. Si Dios no actuase para erradicar el pecado, su efecto maligno eventualmente destruiría el universo entero. Y es verdad, mis hermanos. Yo no sé si llegaron a escuchar esto que aconteció hace años en el estado de Michigan, pero Dios nos está diciendo con claridad que Jesús vino a este mundo para salvar a la humanidad. O sea, en pocas palabras, Dios predestinó a la humanidad para salvación. Pero de usted y de mí depende qué elecciones estamos haciendo cada día. Y cada día, mis hermanos, estamos más cerca del cielo o estamos más cerca de la tumba, ¿verdad? O sea, no hay términos medios. O estamos con Dios o estamos contra Dios. Y mis hermanos, día con día estamos haciendo elecciones de qué lado estamos. Pero va a llegar el momento más crítico para usted y para mí. La ley dominical no tarda en entrar. Nadie tiene todavía la marca. Recuerde una cosa, el sábado es la marca visible, literal, pero la marca, o sea, hay dos marcas. La marca es el carácter de Dios, interno, y el externo es el sábado. Por lo tanto, mis hermanos,
Cuando la ley dominical entre, va a entrar y va a ser mundial. Va a ser difícil, pero mis hermanos, será la prueba crucial para usted y para mí. Ahorita lo estamos mirando. Fíjense que, por ejemplo, estaba escuchando un maestro que dio un sermón el sábado allá en Walla Walla. Y hay una tienda que abrieron un nuevo mall que abrieron ahí en el área de Walla Walla. Y se llama Hobby Lobby, no sé si lo han escuchado. Ahí hay un letrero que dice que los domingos está cerrado. No abren los domingos. O sea, ya lo estamos mirando. Ya lo estamos mirando. ¿Verdad? Entonces, eso poco a poco se va a ir implementando. No crean que de repente va a llegar, no, va a ser poco a poco, ¿verdad? Por lo tanto, mis hermanos, necesitamos de verdad conocer a nuestro Dios cada día más, confiar en Él. Usted no confía en alguien que no conoce. No conoce. Yo cuando me casé con Betsa, le digo, la verdad te voy a decir, tú conocías más de mí que yo de ti. Ay, ¿cómo sabes? Digo, pues los hermanos te decían más o menos quién era Odón. Bueno, sí, más o menos. Dice, pero muchas cosas no sabía de tu carácter y ahora las conozco. Ah, bueno, eso es cierto, ¿verdad? Pero mis hermanos, la realidad, necesitamos conocer a ese Dios. Necesitamos, lo conocemos de oídas, pero ¿saben qué? Cuando vengan los grandes problemas a nuestra vida, ahí sí que lo vamos a conocer más de cerca. Dios bendiga a cada uno de nosotros, mis hermanos. Nos mantengamos firmes, fieles, como hasta aquí lo hemos hecho. Yo sé, mis hermanos, que pues la duda está ahí y pues nosotros necesitamos mantenernos, llueva o truene, necesitamos mantenernos, ¿verdad? Por lo tanto, mantengámonos. Y vamos a buscar el último texto que está ahí en el libro de Malaquías 4, del 1 al 3. Malaquías 4, del 1 al 3. ¿Lo tienen? Malaquías 4 del 1 al 3 dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mis hermanos, bueno, no nos olvidemos, dice que viene el día grande de Jehová, vendrá como un horno, pero mis hermanos, no nos olvidemos que así como le pasó a los 3 jóvenes hebreos cuando fueron metidos al horno, nada les pasó. Así también a usted y a mí seremos preservados para vida eterna. Que Dios bendiga su palabra. Y vamos a entonar las estrofas del himno 250. Me decían que este himno lo hemos cantado antes aquí. No sé si se recuerdan. No lo sabemos, pero lo cantamos, no me acuerdo si 1 o 2 veces hemos cantado este himno aquí. Si puedo cantar la primera estrofa a capela para que más o menos lo agarren, y dice así: oh, tenga yo la ardiente fe, que ante enemigos mil no temblará, ni aun cuando esté en la miseria vil, en la miseria vil. Yo creo que, ¿verdad? Más o menos así. Cuando agarramos la primera estrofa, ya las demás van igual. Así que les voy a invitar a ponerse de pie y entonar este himno. ¿Ya comenzó? Oh, mejor cantémoslo a capela porque ese es órgano y se oye mejor con el piano. Ok. Oh, tenga yo la ardiente
gustar podré la dicha celestial, la dicha celestial. Oremos. Nuestro amado y buen Dios que estás en los cielos, Señor, aquí estamos ante tu presencia, agradecidos, Señor, porque has estado con nosotros, porque tú dices en tu palabra que donde hay 2 o 3, tú estarás presente. Gracias, Señor, por esa promesa, porque siempre cumple, Señor. Y en esta hora, Señor, queremos dar gracias por tu presencia, por tu compañía, pero también, Señor, agradecer por tu paciencia, tu misericordia sobre cada uno de nosotros. Señor, aquí estamos con el anhelo y el deseo de que, Señor, nos siga sosteniendo en estos tiempos difíciles que está viviendo la humanidad. Señor, no sabemos en qué momento llegará, Señor, la prueba más grande para cada uno, pero sabemos que vendrá. Señor, ayúdanos a mantenernos leales a ti, estar siempre velando para que cuando llegue, Señor, estemos siempre de pie. Gracias, oh Dios, por esta congregación que tú tienes en este lugar para iluminar, Señor, las tinieblas que hay alrededor. Que la paz del cielo siga morando en cada uno de tus hijos. Y lo agradecemos y lo pedimos, Señor, sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Que la paz del cielo sea con cada uno de nosotros.